lo que necesitas escuchar. Licenciada Sandy Chávez Gálvez, ella es psicóloga, es magíster en educación y ella viene representando a CEPAL, que es el Centro Peruano de Audición, Aprendizaje y Lenguaje, y es asesora y especialista del área de lenguaje. Bienvenida, licenciada. Buenas tardes, muchísimo gusto por estar presente acá en el programa con ustedes, dispuesta a compartir las dificultades y todo lo que pueda surgir dentro de la entrevista. Justamente, licenciada, estábamos conversando en interno acerca de que puede haber una confusión respecto a lo que debemos entender como los trastornos del habla, del lenguaje, del aprendizaje, y por supuesto vamos a llegar a conversar también sobre las terapias que existen para estos temas, para estos trastornos, y sobre todo también la labor importante que desempeña usted en CEPAL en estos temas. Así que, ¿qué le parece si empezamos y que usted nos explique exactamente qué debemos entender por el trastorno del lenguaje? Bien. Primero me gustaría tocar y explicar sobre lo que es el lenguaje, ¿no? Así es. El lenguaje, bueno, es un sistema que nos permite justamente comunicarnos los unos a los otros, pero usa códigos especiales que son compartidos por toda una comunidad. Por ejemplo, las palabras que yo estoy usando ahora, ustedes me entienden claramente, porque estamos compartiendo el significado, ¿cierto? Las estructuras que estoy usando a nivel de las oraciones que yo voy hablando también son compartidas por ustedes, y eso nos permite la transmisión de esta información. Los soniditos que también forman las palabras, los fonemas también permiten justamente el transmitir la información. Y todo esto lo tenemos, por alguna manera, llamarla así como algo simbólico, algo que está dentro del funcionamiento de nuestro cerebro, que nos permite el comprender y el expresar toda la información que podamos tener. Entonces, partiendo de este concepto mucho más, digamos, abstracto de lo que es lenguaje, pasaríamos a hablar lo que es el trastorno, ¿no? Un trastorno del lenguaje tiene que ver justamente con las dificultades que puedan haber, por ejemplo, en la comprensión de los mensajes. Niños que les estamos hablando y ellos pareciera que no nos escucharan, pero si pueden escuchar, tienen toda la capacidad para poder escuchar, pero hacen como que no te entiendo, ¿no? O sea, no responden a su nombre, no responden a preguntas. Es diferente a lo que es el autismo. Definitivamente que sí, porque ahorita les hago una aclaración. Entonces, a nivel de trastorno del lenguaje tiene que ver con la parte de la falta de comprensión o tal vez la falta de expresión, que comprendiendo muy bien los niños no pueden expresarse. ¿no? Licenciada, nos quedamos ahí un segundo. Están indicándonos que tenemos una llamada ya. Tenemos desde Los Olivos a Mónica. Adelante con tu consulta. Buenos días, Dios le bendiga. Mi consulta es precisamente lo que la doctora acaba de decir, de que tengo una niña que ya tiene 16 años y tengo problemas de aprendizaje, problemas de lenguaje, porque su diagnóstico es un retardo mental leve. Pero como ahorita le acabo de escuchar a la psicóloga de que yo le hablo y como que no me entiende, como que ella al expresarse de algún problema, ella no como que no coordina bien sus ideas, no se da a entender claramente, y entonces tiene un carácter bastante difícil. En realidad ella está ahorita en el colegio Elín tratando de apoyar porque tiene 16 años ya, y ahorita está cursando el 5º año de primaria, pero mi niña no lee ni escribe, pero sí le están desarrollando sus otras habilidades. Mi pregunta de mí es un problema dentro de casa, yo quiero una ayuda, quiero saber cómo ayudar a mi niña. Bien, por muchas favor, gracias por su... ¿me pueden ayudar? Muy bien. Está atenta a la respuesta, por favor. Adelante, licenciada. Bien. Lo que usted ha dicho sobre el caso de su niña, efectivamente, si hay un problema más cognitivo, va a tener un problema del lenguaje como consecuencia de las dificultades cognitivas que va teniendo. Y es por eso que su niña posiblemente no entienda lo que le van diciendo. Acá es importante facilitarle tal vez la entrega de la información con apoyos gestuales, con apoyos de imágenes que hagan que ella pueda entender mejor lo que se le está pidiendo. Porque lo primero que tendrían que hacer es eso, facilitar que ella comprenda un poco más para
para que pueda ejecutar lo que le están pidiendo, pero a veces solamente por la información del canal auditivo, o sea, por lo que escucha, si no comprende no lo va a poder hacer, entonces hay que apoyarnos con la parte visual, para que ella sepa qué es lo que se está esperando de ella, ¿no? Sería importante, no nos ha comentado si la niña va o la señorita va a terapias, porque sería importante ayudarla en ese proceso para que dentro de la terapia puedan trabajar específicamente las necesidades que va teniendo, porque claro, si el lenguaje oral está afectado, definitivamente que el lenguaje escrito con mucha mayor razón va a estar afectada y no va a poder avanzar adecuadamente, ¿no? Pero yo le sugiero eso, o sea, mayor apoyo a nivel gestual, apoyos visuales para que comprenda y ver la posibilidad de recibir terapias que puedan atenderla adecuadamente a su hija. Al no poder entenderla, no puede hablar, lógicamente. Claro, al no poder entender, puede empezar a hablar, pero no en relación a lo que le van diciendo, porque es como que hay chicos que entienden que uno entiende la pregunta, pero como no entienden el concepto, porque entiende la intención de la pregunta, y no comprende lo que les ha dicho. No discierne. Claro, no saben qué decir, entonces dicen cualquier cosa. Interpretan. Y claro. Supongamos que ella pueda necesitar, dado que tiene 16 años, dice, que de alguna manera le he podido yo percibir un poco angustiada de saber que no sabe qué hacer. De repente, al final del programa, usted recomendaría qué es lo que otra cosa tendría que hacer la señora que ha llamado. ¿Nos indican, tenemos otra llamada? Así es, tenemos una llamada desde... A ver, ¿desde dónde nos está llamando? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí. ¿Cuál es tu nombre y de dónde nos estás llamando? Estoy llamando de aquí de Juanjuy, del departamento San Martín. ¿Cuál es tu nombre? Ernestina Barbosa. Ernestina, bienvenida, ¿Tu te consulta? escuchamos. Sí, ¿cuál es tu consulta, Ernestina? Sí, mira, quería consultar sobre un sobrinito, tiene 5 años, y él tiene problemas así cuando uno se le habla, así, se le quiere aconsejar de algo, algún error que comete, él sí tapa los oídos, como que no nos quiere escuchar, salta, se pone a gritar, a hablar fuerte y nos distrae de alguna manera y no quiere dejarse así aconsejar. No sé, tal vez porque él cuando tuvo 3 años, un cerdo lo había asustado, se quedó como 2 días sin habla. Después de eso empezó a hablar, pero ahora se esfuerza también para que hable. Y la respiración como se le demora para pronunciar la palabra. ¿Está claro? Sí, una consulta, cuando dice que se demora, ¿es que porque no encuentra las palabras o repite los primeros sonidos o sílabas de las palabras? Eso, exactamente, así hace. Y después como que se demora, se esfuerza para hablar, o sea, demora en pronunciar. Ya, muy bien, atenta a su respuesta, por favor. Bien, justamente lo que la señora que está comentando tiene que ver con lo que estábamos comentando anteriormente, ¿no? Sobre la diferencia entre lo que es un problema de lenguaje y un problema de habla, ¿no? Decía que el lenguaje tiene que ver más con el manejo de estos códigos, que igual van a ser expresados definitivamente, pero al parecer, lo que comenta la señora tendría que ver más con un caso de tartamudez, ¿no? Ese entonces sería un problema de lenguaje, si no sería más un problema de habla, porque es más con la fluidez, con la forma como va a ir diciendo. Una de las cosas que tendrían que hacer en casa definitivamente es darle tiempo a este niño para que pueda hablar. Lo que no debemos hacer en esos casos es presionar o pedirle que repita, porque eso hace que se incremente mucho más su nivel de ansiedad, de tensión y hace que vuelva otra vez con las repeticiones y bloqueos, ¿no? La clave es ser paciente. Ser paciente, no exigirle que repita, que vuelva a decir definitivamente que no. Tenemos preguntas en las redes sociales, tenemos 3 preguntas, a ver, una por una vamos a ir consultando a la licenciada Beli. Dice, Dios le bendiga, una pregunta: tengo una sobrina que tiene 7 años que no puede hablar la letra R, lo cambia por la letra T, en vez de decir trabajar dice tlabajal. ¿Qué terapia puede llevar? Bueno, aquí sería importante ir viendo 2 aspectos, porque tenemos muchos de esos casos donde el problema puede ser más cómo ella está escuchando, diferenciando los sonidos, y en ese caso tendríamos que partir un poco por lo que llamamos discriminación, que compare entre las palabras y, por ejemplo, es igual o diferente, ¿no? Claro. Y lo otro es ver que tal vez tenga algún problema un poquito más motor, que no haya problemas a nivel de discriminación, que diferencie muy bien los sonidos, pero que más esté a nivel de la producción de la lengua, movimiento de la lengua. De repente el frenillo que le dicen que no le podría
permite ser hablar. un frenillo o podría ser simplemente un mal movimiento de la lengua, porque pueden haber varios factores. Sería importante que pase por una evaluación, si es que pudiera, una evaluación del lenguaje, y ahí podrían ver la necesidad de que pueda pasar a una evaluación tal vez de habla, porque si es solamente el lenguaje, con eso es suficiente, se pueda trabajar y Puede la niña mejorar puede su hacerlo. habla. Sí. La siguiente, Flor. Sí, Clara también nos escribe, Clara Lima dice, mi consulta es, tengo una bebé de 1 año y 5 meses. No habla, no dice papá ni mamá. Creo que ya debería decir por lo menos algunas palabras y tiene, a ver, lo que yo quisiera saber es si es normal o está mal que no pueda pronunciar ni papá ni mamá. Ya, la edad de la pequeña es sumamente importante. Ahí lo que tendríamos que ver, yo me imagino que tal vez la mamá si no ha notado algo mayor como el que no haga caso a papá, mamá, que no vea los ojos, que no comparta con ellos, supongo yo que debe estar bien. O sea, un poco más, me preocupa más la emisión de palabras. Estaríamos hablando de cierto retraso del lenguaje, ya de lo que llamamos dentro del lenguaje un inicio tardío, que más o menos se diagnostica a partir del año 6 meses. Y uno de los indicadores importantes, a partir que ustedes me dirán, están chiquititos, sí, es la emisión de palabras. Entonces, si un niño entre el año 6 meses a los 2 añitos no habla entre 30 a 50 palabras, ya sería un candidato a tener una dificultad de lenguaje. O sea, esa es la edad indicada para nosotros descubrir si es que el niño tiene Sí, dificultad. exactamente. Es un poco, al menos la primera llamada de atención. No está hablando palabras, algo está pasando. Entonces, sería importante ver una evaluación preventiva, sobre todo para ver qué está pasando con este niño, si hay algún elemento más que hay que atender para que pueda tener un desarrollo del lenguaje mucho más El adecuado. detalle está en todo que sea un método preventivo con toda esta consulta. Exactamente. Bien, tenemos otra, Lady Castillo, ella desde Chimbote indica que tiene un niño de 4 años diagnosticado con autismo, justo lo que estábamos hablando. No hablaba, pero ahora está asistiendo, dice, a terapias y empezó a decir papá y mamá. Pero ella está preocupada porque cómo puede hacer para ayudar a su hijo en casa para que se pueda comunicar más fluidamente. Bien, en el autismo, digamos, también está afectado el lenguaje, pero como consecuencia de este primer diagnóstico, que lo que importa ahí es mucho más la socialización, la comunicación. Antes de poder, digamos, poder preocuparnos mucho más por la parte verbal, hay que ver cómo está la parte de comunicación. Si este niño está utilizando, al menos, está buscando estrategias para comunicarse, puede ser gestual, puede ser a nivel de imágenes que ayudan mucho en la comunicación también con él, ¿no? Aquí es importantísimo todo apoyo visual que pueda haber para que él sepa lo que tiene que hacer, lo que tiene que decir. Los apoyos visuales ayudan para que el niño pueda ir hablando un poco más también. Trabajar con todos los sentidos también, Así es. ¿no? Sí. Del pequeño para que pueda desarrollar así y ayudarse entre ellos y poder comunicarse más con los padres de familia, con sus papitos. Vamos a recordar los números telefónicos, hermana Ruth, 613-1709, o también pueden escribirnos a las redes sociales para poder conversar con la licenciada y aclarar también algunos puntos o dudas que ustedes puedan tener. Así es, licenciada, si regresamos al inicio cuando usted estaba explicando, muy importante, sino que entraron las llamadas, acerca de cómo debemos diferenciar lo que realmente es un trastorno del lenguaje, que es muy diferente a lo que es el habla, y dependiendo de eso es donde se van a aplicar las terapias del lenguaje que existen. Efectivamente. ¿Puede usted, por favor, hablar? Bien, justo nos hemos quedado en que el lenguaje es mucho más simbólico, ¿cierto? El habla ya tiene que ver con la realización de este lenguaje simbólico, la realización a través de los movimientos adecuados, donde entran a tallar lengua, labios, mejillas, los dientes, todo eso, o sea, donde ya comienza la realización específica. Por decirlo así, esta parte es más física, el habla tiene relación mucho más física y el lenguaje es mucho más abstracto, ¿no? Exacto. Entonces, las dificultades que vamos a tener, como ya les estaba comentando, a nivel de los trastornos del lenguaje tienen que ver por esta parte comprensiva, que el niño no comprenda el mensaje oral que le estamos dando, y la expresión cuando, por ejemplo, tenemos niños que tienen muy pobre vocabulario, que comienzan a buscar, cuando quieren comentar alguna cosa, su cabecita está como que buscando, sus ojitos nos dicen, estoy buscando la palabra, O se pero quedan, no encuentro. se quedan Eso, así, ¿no? O ¿no? como decimos el famoso fenómeno de la punta de la lengua, lo recuerdo, pero no encuentro la palabra. O cuando, por ejemplo, también hablan oraciones inadecuadas, con falta de elementos. Por ejemplo, una oración completa podría ser mi mamá o mamá, dame queso, o dame el queso, y los niños pueden decir mamá queso, Mamá, que eso, nada. porque están omitiendo ahí los verbos, los artículos y algunas palabras que le dan claridad al mensaje, Y que ¿no? no es facilidad para ellos, sino que no hayan
cómo que no comunicarse pueden verbal. hacerlo, exactamente. Licenciado, usted viene, obviamente, representando a CEPAL. Si estamos hablando de las terapias del lenguaje, ¿cuáles serían las áreas del lenguaje en las que CEPAL presta el servicio? Que sabemos que es muy importante. ¿Cuáles son las áreas que maneja CEPAL en estos casos? Bien, bueno, CEPAL es una institución bastante grande y tiene atención a nivel de problemas de aprendizaje, tiene problemas de atención en lenguaje, en habla y motricidad, que es otra área, y también que le llamamos SUDAT, que es donde atienden todos los trastornos de autismo, ¿no? En lenguaje atendemos todo lo que es las dificultades a nivel de comprensión de expresión, básicamente estos chicos que entran con inicio tardío del lenguaje, que les comentaba, que son muy pequeñitos, que tienen poco vocabulario, que no pueden unir dos palabras, al menos para empezar a armar oraciones, los famosos retrasos de lenguaje, que son estos niños que, a pesar de tener toda la habilidad cognitiva adecuada, todavía no pueden empezar a utilizar los símbolos como las palabras, ¿no? Para poder comunicarse, y estamos en esa gama hasta los trastornos específicos del lenguaje, que son los trastornos mayores a nivel del lenguaje. ¿Una persona va llevando a su niño ya diagnosticado o ahí en CEPAL le realizan el diagnóstico y después de haber realizado lo derivan a ver qué es lo que hace? A ver, cuando llegan los pacientes a CEPAL, es importantísimo primero que pasen por el despistaje auditivo. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que este niño esté escuchando bien. Después de ese despistaje auditivo obligatorio puede pasar a la evaluación del lenguaje para poder conocer cómo está el perfil de lenguaje de este niño para sobre esas necesidades empezar a trabajar. Después de hacer la evaluación pasan al departamento de tratamiento, donde se trabaja específicamente de acuerdo a las necesidades de este niño, porque la idea es tener un trabajo sinceramente consciente, ¿no? Para poder ver cómo poder ayudar más a este niño, y el trabajo no solamente es con el niño, sino también con la familia. Claro, es en conjunto. Porque la familia, como forma parte también de este equipo, tiene los papás, las mamás, la familia que va a acompañar al niño a manejar las estrategias que es necesario que utilicen para facilitar ese aprendizaje. Y aparte de la familia, nosotros hacemos también contactos con los colegios donde van los niños, porque el niño, si nos ponemos a pensar en la cantidad de horas al día, un niño pasa en el colegio un buen tiempo, entre 5 o 6 horas, entonces las profesoras de aula también necesitan manejar ese tipo de estrategias y ayudas para poder trabajar por este niño. Es una responsabilidad compartida y parte desde el hogar, la escuela y la institución, que en este caso sería CEPAL, y trabajar coordinadamente para que tenga éxito. Efectivamente. Por supuesto que sí. ¿Tenemos alguna consulta, Flor? Sí, de Ever Quispe, dice, tengo un niño de 2 años y medio y solo dice papá y mamá, y también nos consulta si un evento traumático puede generar tartamudismo. A ver, son dos cosas distintas, ¿cierto? Sobre el niño que tiene 2 añitos... 2 años y medio. 2 años y medio. Sí. Definitivamente viendo, como ya habíamos comentado antes, definitivamente el poco vocabulario hace que este niño ya tenga una dificultad de lenguaje y tendría que ser atendido. Yo le sugeriría que vaya a una evaluación para poder empezar a trabajar, porque ya su retraso a nivel de lenguaje ya es significativo, porque debería tener muchísimas más palabras. Claro, sí. Si decía hace un momento que hasta los 2 años debería tener mínimamente 50 palabras, que tenga 2 o 3 palabras a los 2 años y medio, ya es preocupante. Ahora, sobre la tartamudez, podría ser que pueda ayudar, pero puede haber una predisposición ya en los niños a desarrollar esa dificultad más a nivel de habla, ¿no? Perfecto. Pero ¿cuánto perjudica de alguna forma un evento que haya tenido, claro, el niño que haya pasado, quizás que haya en el colegio le hayan hecho bullying? Porque conozco casos de personas que tienen 20, 25 años y cuando hablan con el familiar, hablan normalmente, pero cuando hablan con una persona desconocida como que empiezan a tartamudear, y es porque ese joven en su adolescencia ha sido víctima de bullying, porque le molestaban por una cosa de efectos, y de alguna forma ha llevado consecuencias a adultos. Y ahora el problema sería también, licenciada, si es que se puede tratar a esa edad de adulto o ya no hay No, claro que sí, se puede tratar, y las personas más bien son conscientes de lo que pueden ir haciendo, o sea, no hay ningún problema. O sea, la edad, igual, a la edad que puedan atenderse, se pueden atender. Claro, lo ideal es siempre que se atienda a edad temprana. A edades tempranas. Sí, pero sí se puede. Licenciada, nos indican que tenemos una llamada desde San Juan del Lurigancho. Adelante con su consulta, por favor. Si Dios me bendiga, mi opinión es
por otro lado, los niños como que no pueden hablar fácilmente. Esa es mi opinión, hermana. Usted está dando su opinión, ya está bien. Muchísimas gracias. Desde San Juan del Lurigancho hemos recibido. Tenemos otra consulta de Walter Hurtado. Dice, ¿cuál es la edad donde los niños ya deberían hablar? A ver, es una pregunta bastante general. Se supone que a nivel de desarrollo, los niños deberían estar empezando a utilizar sus primeras palabras alrededor del año. Alrededor del año surgen estas primeras palabras como mamá, papá, teta, agua, las más comunes. Y ahí progresivamente deberían ir incrementándose más palabras. Alrededor de entre los año y medio hacia los 2 años deberían estar empezando a unir 2 palabras, tipo mamá leche, mamá caca o lo que pueda ser, ¿no? Y ahí progresivamente se van incrementando. En realidad, desde el año debería ir incrementándose, o sea, es lo que les podría decir. Porque pero fluida, o sea, ya todo el vocabulario, de alguna forma, por decirlo así, ¿no? Que pueda ya conversar con su mamá, ¿a qué edad sería eso? Es que es desde chiquititos. Claro, o sea, que va a ir depender progresivamente. también, si del año y medio, año 6 meses va a estar en esto, va a ir Va a depender progresivamente. del Llega a los entorno, 2 años y va a llegar a ser más. Sí, cotidianamente palabras. se va incrementando Así es. muchas más palabras. Sí. Licenciada, queremos conversar mucho más. Está interesantísimo el tema, pero lamentablemente el tiempo en radio es muy ingrato con nosotros. Le agradecemos muchísimo su presencia y sin duda, licenciada, que va a haber otra oportunidad de poder conversar con usted sobre este y otros temas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por la invitación y seguramente estaremos compartiendo en otra oportunidad. Claro que Gracias. sí. Ahora sí, nosotros nos despedimos, si Dios lo permite, hasta una